Oasis Inverencial, bienvenidos, bienvenidas a esta primera cámara pública inicial de motivación continua, este primer nivel inicial junior. Estamos todos reunidos hoy en nombre de Ain Samael Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres, Cristos, dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales. Alabado sea Shoit, manifestado e inmanifestado, hoy y siempre. Vamos a ver en esta primera cámara, en esta rotación que siempre se hace el cuarto Shbejo viernes de cada mes de todos los soles conscientivos. Hoy estamos con el sol conscientivo, la orden Yod He, la orden cristiana evangélica gnóstica, católica, judaica, búdica, Rosacruz de Cúmenes de la Nueva Jerusalén Celestial de Jehová. Vamos a ver el tema acerca de el Pistisofía, este libro tan extraordinario, escrito y dado por Jesucristo a sus discípulos y apóstoles y a la humanidad en general, después de la resurrección, hermanos y hermanas. Todos decimos: oh sol central, espiritual e invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza, para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Por el sol que me alumbra, por mi Madre Divina, por la rosa cruz de los misterios creacionales que me de redimir, por mi real ser interno, os invocamos, venerables maestros del espacio. Venid, 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 en el nombre del Cristo. Solín, Salarra, Solín, Salarra. Escuchemos el Pistisofía en el capítulo 141, 142 y más. Capítulo 141. Los discípulos imploran a Jesús misericordia para los pecadores. Y cuando los discípulos oyeron esto, se prosternaron venerando al Maestro y le dijeron: ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros para que podamos ser salvados de estos castigos inicuos designados a los pecadores. Ay de ellos, ay de los hijos de los hombres, porque andan a tientas como el ciego en la oscuridad y nada ven. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, por la gran tiniebla en que nos encontramos. Y ten misericordia por toda la humanidad, porque ellos acechan en espera de sus almas, como leones por su presa, para tenerlas prestas como alimento para los castigos de sus arcontes a causa del olvido y la ignorancia que hay en los hombres. Ten misericordia de nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, ten misericordia de nosotros y sálvanos de este gran adormecimiento. Jesús anima a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: tened confianza y no temáis, benditos seáis, porque haré de vosotros señores sobre todos ellos y los pondré bajo vuestro mando. Recordad que os había dicho antes de ser crucificado: os daré las llaves del reino de los cielos. Ahora por lo tanto os lo repito, os las daré. Jesús y sus discípulos ascienden más alto. Cuando Jesús dijo esto, entonó un himno de gracias al gran nombre. Las regiones de los senderos de en medio se ocultaron y Jesús y sus discípulos permanecieron en un ambiente de una luz extraordinariamente fuerte. Jesús sopló en sus ojos. Jesús dijo a sus discípulos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron a él. Él se volteó hacia los 4 puntos cardinales, pronunció el gran nombre sobre sus cabezas, los bendijo y les sopló en sus ojos. Y Jesús les dijo nuevamente: mirad y ved lo que podáis ver. Sus ojos fueron abiertos, y ellos levantaron su vista y vieron una espléndida y potente luz que nadie en el mundo podía describir. Y Jesús les dijo nuevamente: apartad la vista de la luz y ved lo que podáis ver. Y ellos dijeron: vemos fuego, agua, vino y sangre. Jesús explica sobre la visión del fuego, el agua, el vino y la sangre. Jesús, es decir, Averamiento, dijo a sus discípulos: en verdad os digo, nada traje al mundo cuando vine a excepción de este fuego, esta agua, este vino y esta sangre. He traído el agua y el fuego de la región de la luz de las luces del tesoro de la luz, y he traído el vino y la sangre de la región de Barbelos. Y después mi Padre me envió el Espíritu Santo en la forma de una paloma. Y el fuego, el agua y el vino son para la purificación de todos los pecados del mundo. La sangre, por otra parte, es un símbolo puesto en mí a causa del cuerpo humano que recibí en la región de Barbelos, la gran fuerza del Dios invisible. El soplo, por otro lado, avanza hacia todas las almas y las conduce hacia la región de la luz.
explica lo mismo con anteriores refranes. Por este motivo os he dicho, he venido a derramar fuego sobre la tierra, es decir, he venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego. Y por esta razón dije a la mujer samaritana, si conocieses el don de Dios y quién es el que os dice dadme de beber, tú pedirías de él, y él os daría agua viva que sería en ti una fuente inagotable para la vida eterna. Y por esta causa tomé una copa de vino, la bendije y os la di, diciendo, esta es la sangre del pacto que será vertida por vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y por esta razón han clavado la lanza en mi costado, emanando agua y sangre. Y estos son los misterios de la luz que perdonan los pecados, es decir, estas son las nominaciones y los nombres de la luz. Jesús y sus discípulos descienden a la tierra. Aconteció entonces que Jesús ordenó que todos los poderes de la izquierda vayan a sus regiones. Y Jesús y sus discípulos permanecieron en el monte de Galilea. Los discípulos persistieron suplicándole, hasta ahora no has hecho que los pecados e iniquidades que hemos cometido sean perdonados, para que seamos dignos del reino de tu Padre. Y Jesús les dijo, amén os digo, no solamente purificaré vuestros pecados, sino que os haré merecedores del reino de mi Padre. Y os daré el misterio del perdón de los pecados, para que aquel que vosotros perdonéis en la tierra, sea perdonado en los cielos. Y para que aquel que vosotros vinculéis en la tierra, sea vinculado en los cielos. Yo os daré el misterio del reino de los cielos, para que lo realicéis por vosotros mismos con todos los hombres. Capítulo 142. La ofrenda mística. Y Jesús les dijo, traedme fuego y ramas de vid. Y se lo trajeron. Colocó la ofrenda y puso 2 vasijas de vino, una a la derecha y la otra a la izquierda de la ofrenda. Las arregló delante de ellos y colocó una copa de agua delante de la vasija de vino de la derecha, y colocó una copa de vino delante de la vasija de vino de la izquierda, y colocó hogazas de pan de acuerdo al número de discípulos en medio de las copas y puso una copa de agua detrás de las hogazas de pan. La invocación. Y Jesús se paró ante la ofrenda, colocando a sus discípulos detrás de él, todos vestidos con túnicas de lino, y en sus manos la clave del nombre del Padre del tesoro de luz. Seguidamente hizo la invocación diciendo así, escuchado. Padre, Padre de toda paternidad, luz ilimitada. Yaoyo ia sinoterteropsinopsiter neptomaod nepiomaod marachach tamar marachta yean amen aman amenei, del cielo, Israel amen amen sasarsato amen amen kourkiamin miai, amen amen ia y toapa amen 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 men mari mari emarel amen amen amen. Escúchame, oh Padre, Padre de toda paternidad. Os invoco a vosotros purificadores de pecados, a vosotros purificadores de iniquidades. Perdonad los pecados de las almas de estos discípulos que me han seguido y purificad sus iniquidades, y hacedlos merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, el Padre del tesoro de la luz, porque ellos se han seguido y han guardado mis mandamientos. Así pues, oh Padre, Padre de toda paternidad, deja que los purificadores de pecados vengan a nosotros, de quienes sus nombres son estos. Si pirepsniche eusena y berimouso chavrichere utarinanai, ten misericordia de mí, dies valmerich meunipos chirienta irmo untioures mour peucheros chous milionoris ochovorta. Escuchadme, os invoco, perdonad los pecados de estas almas y borrad sus iniquidades. Permitidles ser merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, el Padre del tesoro de la luz. Yo conozco tus supremos poderes y los invoco. Auerbevro atroni eurepean, soupenkniton sochreop mawombin newor soboni chocheteop memochanen. Perdonad los pecados de estas almas, borrad las iniquidades que han cometido consciente o inconscientemente, las que hayan cometido en fornicación y en adulterio hasta este día. Perdonadles y hacedles merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, para que sean merecedores de recibir esta ofrenda. Oh Padre Santo. Oh Padre mío, si me has escuchado y has perdonado los pecados de estas almas, y has borrado sus iniquidades y los has hecho merecedores de ser considerados en tu reino, dame una señal en esta ofrenda. Y la señal que Jesús imploró se realizó. El rito es consumado. Jesús dijo a sus discípulos, regocijaos y alegraos porque vuestros pecados han sido perdonados y vuestras iniquidades borradas, y habéis sido considerados en el reino de mi Padre.
Y cuando dijo esto los discípulos se regocijaron en gran gozo. Instrucciones de cómo usar el rito posteriormente. Jesús les dijo, esta es la forma y el sendero y este es el misterio que vosotros emplearéis con los hombres, que os tengan fe y en quienes no exista el engaño y escuchen vuestras palabras. Y sus pecados y sus iniquidades serán borradas hasta el día en que ejerzáis este misterio para ellos. Ocultad este misterio y no lo deis a todos los hombres, sino solo a aquel que practique todas las cosas que os he enseñado en mis mandamientos. Este es pues el misterio del bautismo de aquellos cuyos pecados son perdonados y cuyas iniquidades son borradas. Este es el bautismo de la primera ofrenda que muestra el sendero hacia la región de la verdad y hacia la región de la luz. Capítulo 143. De otros 3 ritos místicos. Posteriormente sus discípulos le dijeron, Rabí, revélanos el misterio de la luz de tu Padre, ya que te escuchamos decir, existe un bautismo de fuego y existe un bautismo del Espíritu Santo de la luz y existe una unción espiritual. Estos son los que guían a las almas hacia el tesoro de la luz. Bien, allí tenemos esta información trascendental que da el Maestro Jesús el Cristo después de la resurrección. Eso es importante entenderlo, comprenderlo, estimados, estimadas, porque son documentaciones existentes que el Maestro lo da después de los procesos de muerte y resurrección física. Entonces este libro del Pistis Sophia, obviamente en toda orden cristiana, evangélica, católica, etc., es base, es trascendental porque lógicamente representa esa información del gran maestro, pero ya después de estar resurrecto, donde ya obviamente adquiere otro grado de conciencia, califica sus iniciaciones, sus 3 montañas espirituales y más, y lógicamente he allí un libro dado por el venerable para nosotros, la humanidad en general. Este libro la tenían obviamente las castas gnósticas como nazarenos, esenios, cristianos desde la antigüedad, y obviamente sale para la humanidad. Ya San Valentino lo va compartiendo más públicamente. El maestro, después de la cruz, está 11 años físicamente hablando con sus discípulos y apóstoles, y comienza a entregar muchas enseñanzas trascendentales, y de ello se va esculpiendo, se va gestando el famoso Pistis Sophia, libro directo de Jesús el Cristo. En estos 148 capítulos vamos a encontrar una sabiduría trascendental sobre los misterios del primer mandato divino, de aquel mandato que dice amar a Dios sobre todas las cosas y a la conciencia de la humanidad como a ti mismo, buscar, encontrar y practicar la sabiduría universal, autorrealizaos. Cada uno de los mandatos divinos tiene diferentes misterios dentro del propio mandato. Entonces obviamente habla Jesucristo en esta obra acerca de el misterio 24, el 24 misterio del primer mandato divino, y se relaciona obviamente con el tarot número 6, la cábala hebraica, la cábala egipcia, y el 6 tiene que ver con esa carta trascendental de aprender a decidirnos y dejar la indecisión. También buena suerte, el enamorado, y esos misterios obviamente de la alquimia. La alquimia es trascendental para nosotros ir escalando a los procesos iniciáticos, es decir, el maestro Samuel Ambeor nos entrega a la humanidad 3 secretos públicamente ya dados para que nosotros emerjamos también hacia nuestra iniciación conscientiva e espiritual. Ellos son los 3 factores de la revolución de la conciencia, que siempre se han dado en las órdenes de logias blancas, pero a secretas, a excepción del uno que es el sacrificio, que sí se lo comparte pues ya públicamente, pero desde a practicarlo es muy diferente. Las obras positivas o sacrificio por la conciencia de la humanidad, un secreto trascendental que nos permite
dharmatizarnos. Lo conocemos también como dharmatización. Otro secreto es el morir, que representa la virtualización, es decir, eliminar los diferentes agrados psicológicos que hemos creado: apocilje, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, que nos ha encarcelado un 97% a nosotros mismos en chispas divinas almas, o sea, en lo que somos nosotros. A su vez, el 3% está fuera y libre de ego, pero está dormido, hay que despertarlo para el espíritu, para Dios. Tenemos, lógicamente, el otro secreto, que es el nacer transmutatorio, para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y lograr la castidad, cumpliendo el 6º mandato, que es: no fornicarás, jamás en la vida tú enseminis, mejor lo transmutarás con la o las parejas. Que Dios te bendiga. Sed castos, crea los cuerpos existenciales superiores del ser, refrenaos con telema y retiraos sin perder, sin derramar el vaso de Hermes. Ese secreto trascendental de la alquimia practicado en pareja permite que la persona cree los cuerpos existenciales superiores del ser, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar, y vaya escalando recién para el reino de los cielos. Mientras va haciendo estas creaciones internas, lógicamente va entrando allí a la iniciación espiritual. Ya para los mundos nirvánicos, y ya se escanea lo más exaltado, hacia los ains, hacia los absolutos, con la cristificación. Entonces, obviamente, el primer mandato divino y el 24º misterio, que es la alquimia, la transmutación de la energía creadora, pues es un secreto trascendental que Jesús, en su divina gnosis, la da ya a los apóstoles, a sus discípulos, desde siempre, que comenzó a enseñar en las cámaras esotéricas, y obviamente él mismo lo practicó para lograr escalar a estatus de hombre Cristo Dios, resurrecto, reencarnado e inmortal. Un poquito acerca de la vida y obra del Maestro Jesús el Cristo, pues lógicamente que nace como una persona. Hay 2 versiones acerca del nacer de él. Una, pues en los libros hebreos, que son escritos 4 siglos después de Jesucristo por seguidores del cristianismo, entre 3 y 4 siglos, pues nos narra allí el anuncio del ángel Gabriel a aquella soltera, virgen, por su pureza espiritual, María, que iba a nacer pues Emmanuel allí, luego que se lo llama Yeshua ben Pandirá, y luego Jesucristo. A su vez cuentan que quedó gestada sin acto sexual alguno, y obviamente ese tipo de hijos también existe. Ya el maestro Lakshmi Daimon nos cuenta su caso, que la divinidad, Dios, el Espíritu Santo, deposita en el vientre de su madre física átomos de él y queda gestada su mamá. Obviamente su madre física tenía su pareja, su esposo, que incluso no estaban en el conocer de la sabiduría gnóstica samaliana, pero a su vez nos cuenta este misterio, y que obviamente el padre de él es el Espíritu Santo, lógicamente, y también el padre físico pasa a ser un padre físico por una parte genética, pero quien puso esos átomos espirituales para gestar obviamente el óvulo de aquella madre física del maestro fue el Espíritu Santo. Entonces hay ese tipo de hijos también, los hijos por obra y gracia del Espíritu Santo, que nos enseña el maestro Samuel Ambeor cómo concebían en la antigua Lemuria y en todos los tiempos las personas que practican la suprasexualidad. Entonces del varón se desprende un solo esperma que fecunda el óvulo y viene un hijo de luz. Allí en el libro amarillo del maestro Samuel Ambeor está la fórmula más profundamente. Bien, entonces esa versión de los 4 evangelios. Por otro lado, el Yesod Toldot, un libro judaico, nos narra que María, aquella virgen por su pureza espiritual, fue violada por un personaje, y de ello nace el cuerpo físico del maestro Emmanuel o Yeshua ben Pandirá, conocido como Jesús el Cristo. Entonces obviamente hay que revisar
si es que en aquellas obras pues no hay adulterios de las logias anticrísticas por un lado, o a su vez las personas que escribieron aquella documentación, a ver cuán grado de conciencia tenía y dónde está posiblemente el ego de aquellas personas, falsa personalidad o mal manejo de virtudes, y dónde está la verdad, la realidad del real nacer del Maestro Jesús el Cristo. Bien, a su vez nace y desde pequeño pues ya tenía su grado de conciencia, pero estaba caído espiritualmente, o sea, tenía el ego, tenía pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, que luego ya desde sus 3 años hasta reciente se va reintegrando esos egos dentro de él, producto de lo que creó en otras existencias, en otras vidas. Estaba caído espiritualmente. Así lo enseña el maestro Samuel Lambeor en su obra Misterios Mayores, revisada allí los capítulos 30 en adelante. Pero a su vez su madre física estaba dentro de las castas esenias, dentro de las castas judaicas y dentro de las castas nazarenas en la iniciación espiritual, obviamente. Era virgen por sus grados de pureza espiritual en su mente y sus emociones, una mujer que sabía la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. En el caso pues de la transmutación, la persona que uno tiene pareja pues transmuta también su energía con el famoso Vajroli Mudra, como da Samuel Lambeor en el libro La Macería Tibetana, revisada allí. Y a su vez ciertos ejercicios físico-esotéricos, mantras también, que ayudan a la transmutación. Su madre física, para lograr su real estatus de virginidad, pues toma pareja a José, con él practica los misterios del amor y los misterios de la sexualidad con transmutación, cumpliendo el 6º mandato divino, y lógicamente logra estatus de virgen, estatus de grados de cristificación, y obviamente en estos tiempos es una maestra resurrecta que vive en los cielos, mundos superiores de conciencia. Se reencarnó, cuenta el maestro Samuel Lambeor en Misterios en el Matrimonio Perfecto, en su obra, allá en tierras, a ver, parece que es de Estados Unidos. Bueno, en el planeta en sí se reencarnó también. He allí los misterios de la real virginización de la maestra María, Madre del Nazareno. Jesús el Cristo va entrando también en las órdenes esotéricas, revisad el protoevangelio de Santiago, ya encontrado en los documentos de Nag Hammadi, la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, donde nos cuenta sus milagros y sus obras desde la niñez. Tenía poderes extraordinarios, estaba caído espiritualmente, pero tenía sus poderes extraordinarios también, pues. Luego ya va desarrollándose más en la iniciación, lógicamente viaja a tierras egipcias, pero eso fue ya en su adultez, entre la primera iniciación de misterios mayores, y para ello practicó los misterios sexuales de la alquimia desde su soltería, la magia sexual con transmutación por amor y para amar. Logra la primera iniciación de misterios mayores, allí podéis seguir revisando el misterio mayores de la Avatara, y obviamente ya siendo adulto, cuando a Herodes le anuncian los iniciados el nacer espiritual de Yeshua, entonces obviamente Herodes pues no creía, y a su vez por otro lado tenía ciertas situaciones de que le iban a quitar pues su trono, manda matar a los niños, pero los niños no eran chiquitos de cuna, sino eran varones iniciados, adultos entre primera y segunda iniciación de misterios mayores. Se manda ese terrible error, Herodes se ganó su terrible karma duro a pagar, y en medio de eso Jesús, o sea Emanuel, Yeshua ben Pandirá, Jesús, para salvar su nacer espiritual, pues obviamente viaja a tierras egipcias, siendo adulto. Allá entra también a los misterios gnósticos egipcios y aprende esa sabiduría de Osiris Reis y Saurus Tum y Hermes, esa sabiduría trascendental de Anubis y más. Obviamente en las pirámides egipcias practica magia sexual desde su soltería con la vestal del templo. Cierto es que después de ganarse la quinta iniciación de misterios mayores y a su vez la sexta y séptima de mayores de fuego, sale de tierras de Egipto y viaja por lo que es la India,
Kailash, Tíbet, Pakistán, todas esas tierras de la sabiduría de Oriente, aprendiendo la gnosis de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda y más. A su vez, aprende allí técnicas de meditación, técnicas de desprenderse, técnicas para eliminar el ego y más en cuanto a la meditación. Aprende yoga, yoga de Vishnu y más. Luego también viaja, y medio de todo esto, por tierras de Grecia y va entrando nuevamente a Jerusalén. Cierto es que se casó con Miriam Ben Magdala, su esposa sacerdotisa, y con ella obviamente practicó por amor y para amar los misterios sexuales, que es algo natural dentro de una pareja. Y a su vez logra estatus de hombre, Cristo, Virgen, Dios, porque logró también sus estatus virginales, ya en su mente, en sus emociones, en su psiquis heterosexual, instintivo y más. Hace esos milagros tan trascendentales, ya cuando veis allí que viene el bautismo, cuando se da ese bautismo, que Juan le bautiza, pues está entrando ya en sus misterios de iniciaciones venustas. En el libro Las Tres Montañas del maestro Samuel Ambeor nos da el mapa iniciático de cómo el iniciada va escalando sus procesos espirituales. Ya estando allá en las iniciaciones venustas, pues esos procesos de bautismo, esos procesos también de transfiguración, otros de que entra ya a la Jerusalén, y en medio de todo ello, procesos de muerte, resurrección, ascensión, está el maestro en sus iniciaciones de misterios, de iniciaciones venustas, eliminando esos 12 demonios que tienen que ver con los 12 trabajos de Hércules, y obviamente desintegrando el total de esas cabezas de legión y purificándose nuevamente totalmente. Los procesos de muerte y resurrección pues no van pasando allí directamente a los 33 años. Enseña el maestro Lakshmi Daimon, Moisés del sistema solar de Ors, discípulo directo de Jesucristo y de Samael Ambeor, sí nos enseña que pasa por allá, por esos años de 50 y más. A ver allí si los compañeros y compañeras de la segunda etapa, Lumems, comparten más esa información de lo que ha enseñado el maestro, obviamente Lakshmi Daimon, sobre la fecha de los procesos de muerte del maestro. A su vez también de ver el maestro Lakshmi Daimon que todo maestro espiritual que encarna al Cristo dentro de él se transforma en Jesús, o sea, el Salvador de su obra espiritual, del nacer del Cristo íntimo dentro de ellos. El Cristo es una energía universal y cósmica que la encarnan los dioses diosas ya en la primera iniciación de misterios mayores, pero Venus, iniciaciones de luz. Entonces allí esa fuerza del Cristo cósmico, Cristo íntimo, nace dentro de ellos y ellos se transforman en Jesús, es decir, los salvadores de ese niño, el Cristo. Jamás nació Yeshua Ben Pandiré un pesebre, eso es falso, eso es mentira. Obviamente Jesús, Yeshua Ben Pandirá, nació en otras condiciones. Su nombre también viene de Yeshua Ben Pandirá. Los Ben era una casta superior de la antigua Judea. Revisar allí a Judío Ben Hur, príncipe de la antigua Judea. Entonces tiene un misterio trascendental. Físicamente Jesús el Cristo no nace jamás en un pesebre, sino eso representa que la Madre Divina Kundalini, dentro de la iniciación espiritual, sube gestada por obra y gracia del Espíritu Santo del niño el Cristo, sube por las 33 vértebras ígneas de la torre de Belén, llega al cerebro y luego llega al corazón aquella energía y allí da a luz al niño el Cristo, en el pesebre de aquel varón, mujer que es el pesebre, el corazón. Los animales representan los egos que aquel maestro espiritual aún tiene. Ahora, al transformarse en Jesús, cuida su obra espiritual, su niño el Cristo lo cuida, él crece, se desarrolla, se hace hombre dentro del hombre, y obviamente el Cristo cósmico cumple misiones por la humanidad en general, y el Cristo íntimo cumple misiones trascendentales ya dentro del iniciado también, y le ayuda a perfeccionarse totalmente, y le salva obviamente totalmente a aquel iniciado iniciada, y el Cristo cósmico salva a
las humanidades a la conciencia de los arrepentidos y arrepentidas. Los procesos de muerte y resurrección se van dando para que salga a la luz de la humanidad este libro trascendental que lo estamos viendo, el Pistis Sophia, con sus 148 capítulos. Poder sacar ese libro para la humanidad le cuesta al Maestro Jesús el Cristo una crucifixión. Pero a su vez, en medio de esto, él sabía lo que le iban a hacer y él mismo planifica, organiza como un Christus Lucifer, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído que se transformó en un demoniazo. Ese es otro caso. Jesús tenía también pues esas fuerzas de Cristo Lucifer, una energía sagrada de Dios que se desdobla del Espíritu Santo, y con esa energía y esa sapiencia también de la constelación de Judas Iscariote, las constelaciones y los 12 apóstoles tienen que ver con energías de las 12 constelaciones alrededor del cual gira nuestro sistema solar de Ors, con sus 13 planetas, Vulcano, Persefone y Clarión, que luego la ciencia después lo irá descubriendo. Bien, entonces Jesús dentro de él lógicamente tenía encarnado esas energías de las constelaciones y planifica sagazmente su propia matanza, su propia crucifixión. Por hacer eso se echó un terrible, bueno, no tan terrible karma en el caso de él. ¿Por qué? Porque antes ya hizo pactos con el padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina, y pacta inmolar su cuerpo físico pasando la crucifixión para podernos entregar el ritual del Pistis Sophia, y obviamente lo que escuchamos, capítulos 141, 142 y el 128. El 128 tiene que ver con ayudar a esas almas que están en los mundos infiernos en sus procesos de purificación allá, pero que se arrepientan antes y puedan salir y tomar nuevos cuerpos físicos, encontrar los misterios de la luz y heredar el reino de la luz. A su vez, el maestro hace transacciones de karmas planetarios del entonces, o sea, de 2000 años atrás, para que se dé el perdón de aquello y el perdón de los pecados de los arrepentidos, de la humanidad, los arrepentidos del ayer, del hoy y siempre. Entonces, por ahí escuchas en las religiones, en la cristiandad, que hay el perdón de los pecados. Claro, eso es el ritual del Pistis Sophia, capítulo 141, 142, activado con los 3 factores de la revolución de la conciencia y la práctica del decálogo divino, los 10 mandatos. Entonces allí se procesa totalmente ese perdón de pecados de fornicación, adulterio, karmasayas y pecados en general. Impresionante. Ese ritual está para practicarlo obviamente en castas especiales dentro de todas las religiones del planeta, ya que el libro del Pistis Sophia es de carácter de dominio público y de la conciencia de la humanidad en general. Bien, a su vez Judas Iscariote, su discípulo el más exaltado, que también encarna energías de la constelación de Judas y de esa sapiencia, entonces Jesús el Cristo le ordena que haga ese papel. No quería hacerlo, cuenta el maestro Samuel Ambeor, mejor quería hacerlo el de Pedro. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a echar un karma, entregar a su propio maestro y ordenado por su propio maestro. Imagínense esa situación. Pero a su vez investiga Judas Iscariote, que es el mismo maestro Laxmi Daimon en los mundos superiores de conciencia, lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando, y obviamente ya se dio cuenta que era un plan de acto positivo para bien de la conciencia y la humanidad. Entonces decide obviamente ayudar al maestro Jesús el Cristo y obra yendo a las altas cúpulas de autoridades del entonces, ya religiosas, ya políticas, etcétera, y les enseña el plan perfecto de cómo tenían que matarlo. Claro que los otros querían hacer eso siempre, pero no podían. Entonces Judas Iscariote tiene esa sapiencia de los cielos, los mundos y los infiernos, y les entrega lo que los otros querían. ¿Por qué? Porque le ordenó su maestro, y él también decidió hacer aquello en bien de la conciencia y la humanidad para que se entregue el Pistis Sophia y el perdón de karmas, karmas duros y más. Pero por hacer eso, obviamente se echó un grave karma Judas Iscariote. Pero a su vez, ya transaccionando ante la ley divina con las inmolaciones y pactos que hace el Maestro Jesús el Cristo por el bien de la humanidad, entonces lógicamente transan, subsanan sus karmas por haberse ido contra el quinto mandato que da Dios: no matarás, ni mandarás a matar, ni buscarás automatarte el cuerpo. Bien, entonces a causa de irse contra ese mandato y obviamente permitir que le destruyan parte del cuerpo físico,
se ganó karma duro, ya el discípulo, ya el maestro. Pero luego transacción, en medio de todo eso, ya se dio transacciones superiores y obviamente se generaron archidharmas en bien de la conciencia de la humanidad. Cierto es que Judas Iscariote, después de la resurrección, pues él jamás en la vida se mató, no se ahorcó. Eso de matar, ahorcarse, pues representa eliminar el ego y ya eliminar ese vicio de la fornicadera, salir triunfante mejor con la castidad, cumpliendo el sexto mandato divino. Judas Iscariote también logra sus 3 montañas espirituales y a su vez ese cuerpo pasa a una tumba sagrada en forma de momia viva y el Bodhisattva sigue reencarnándose en otros cuerpos, que cayó después espiritualmente. Cierto es que luego en estos tiempos entró a la gnosis samariana, practicó la divina gnosis, logró nuevamente su autorrealización y que obviamente pasó nuevamente sus procesos de muerte y resurrección. Lógico es, ya en el año 43 de Acuarios o 2005, entonces el Bodhisattva, que ya antes obviamente encarna a su padre Lakshmi, también las energías del divino Daimon, las energías de Cristo y Lucifer, las energías de la Santísima Trinidad y más, hace traspasos atómicos de su antiguo cuerpo colombo venezolano hacia la momia de Judas Iscariote, o sea, la refuerza, la fortalece más. Y obviamente después del año 43 de Acuario, julio 23 del 2005, entonces el maestro Lakshmi Daimon resucita oficialmente en su antiguo cuerpo físico de Judas Iscariote, pues ya tiene una edad de más de 2000 años. Ese cuerpo nos ayuda a la humanidad en general en estos tiempos que se está viviendo en el planeta, en los finales de esta quinta raza aria. Obviamente el maestro Samuel Ambeor también tiene su cuerpo inmortal, un cuerpo egipcio de más de 4000 años, y el maestro Jesús el Cristo, un cuerpo de más de 2000 años. Viven también oficialmente en el Shambhala Gartha Shangrila, tienen cuerpo físico, y obviamente el que rige las almas en el planeta y las logias blancas es Jesucristo. Logró un estatus alto por pasar ya públicamente de esa manera la crucifixión. Acordaos que Odín Wotan también pasa la crucifixión. Él se crucifica en el árbol, pero se autocrucifica y se autoclava su propia lanza. Por hacer eso también se ganó karma duro. Pero en pos de ese sacrificio pasa allí 9 días y le permiten entregar a nos, la humanidad en general, las runas nórdicas. Esa sabiduría impresionante. Entonces la sabiduría cuesta. Antes ya veis que también él quería más sabiduría y le tocó entregar su ojo, pero igual se echó terrible karma duro por sacarse el ojo, pues lógicamente. Pero en medio de todo eso también representa esoterismo, a ver si físicamente realmente se sacó el ojo o no se sacó, pero si se lo sacó físicamente se echó buen karma. Pero allí tenéis ya otro crucificado, obviamente, y traspasado también por la lanza, porque la cristificación y esos procesos de crucificación siempre han sido, siempre son y serán, y lo pasan también los maestros, maestras espirituales en los mundos internos de conciencia, ya en el mundo astral, causal y más dimensiones, pero hay maestros que físicamente lo pasan. Entonces, uno de los más exaltados, como vemos, Jesucristo, que pasó físicamente aquello en el planeta. Gracias a Dios no le destruyeron el cuerpo físico y pudo resucitar en ese mismo cuerpo y seguir hasta ahora, imagínense, pasando los siglos y milenios. Obviamente Jesucristo en la vida intraterrestre vive junto a millones más de personas. Allí en el libro Mirando al Misterio, el maestro Samuel Ambeor, podéis estudiar, y también podemos ir a comprobar en viajes astrales conscientes que realizamos fuera del cuerpo físico allá, o puede ser llevados también por nuestros hermanos superiores del espacio en naves, físicamente hablando, a esos lugares, así como el almirante Richard Byrd, que fue a conocer la Tierra Hueca. Entonces lo transportaron a ese lugar, incluso desde su avión se pusieron 2 naves intraterrestres al lado y los llevaron al interior de la Tierra y le hicieron conocer
las maravillas que hay. Hay mucha información del Shambhala, Lagartha, Shangri-La. Revisar allí, estimados, estimadas. Obviamente que tienen una supratecnología, con ella pueden ir a visitar todo lo que es el planeta, con naves, hablando físicamente, y también ir a visitar otras humanidades de este sistema solar o galaxia, o a su vez otras galaxias, o algunos ya viajes interuniversales, interfirmamentos, interinfinitos, es salir a otros infinitos universos. Él es el que nos comanda, obviamente, el Maestro Jesús el Cristo, también en esta misión, instrucción solar de la resurrección. Obviamente, queridos hermanos y hermanas. Si hay preguntas sobre el tema, pues adelante. Hemos visto hoy el Piscis Sophia y estudiamos estos 148 capítulos trascendentales, donde en los últimos capítulos que da Jesucristo orienta acerca de cómo son esos mundos infiernos, como nos habla también el maestro Samuel Ambeor en Seis Infierno, Diablo y Karma, y Dante Alighieri en su Divina Comedia, y otros iniciados más. Estudiamos allí esto tan trascendental y comportámoslo con todas las religiones existentes en el planeta, porque es una información, imagínense, de Jesús el Cristo después de la resurrección. Preguntas adelante, mientras podéis enviar también allí por Facebook, YouTube, y mientras vamos a hacer una alabanza a Dios, a la divinidad, e ir desarrollando también intuición con el Om Masi Padme Hum. Shalom a todos. Estimados, estimadas, obviamente si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, la virtualización, las imitaciones de muerte budista, a su vez las obras positivas por las demás personas en lo más exaltado, el sacrificio por la conciencia en la humanidad, obras de caridad vitalicias, usted puede sembrar este sol conscientivo de la orden Yod-He Bauge como una capital de ciudad provincia, nacional o mundial. Puede sembrar un nuevo monasterio, obviamente con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, y expandirlo a nivel mundial, local o nacional. Obviamente, opciones ya sembrado. Y obviamente para sembrarlo se auto-unge sacerdotalmente. Allí tenéis las liturgias y los rituales para hacerlo aquello. Y luego consagra el sol conscientivo, obviamente, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Ya hecho aquellas opciones. Una puede federarlo o confederarlo a la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Escena de la Resurrección, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta. Otra opción puede federarlo o confederarlo a otra sede gnóstica de la Gnosis Samariana. Hay más de 30 internacionales, conversada allí de las 3 etapas Sumo Lumen Savatara, los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, Laxmi de Jesucristo, que tienen sedes gnósticas samarianas a nivel planeta. A su vez, otra opción, puede usted directamente representarlo desde su conciencia
y emerger como un nuevo misionero, misionera, su patriarca, secretario, secretaria, si está en su misterio menores, un nuevo abad, vicario mundial. Si está lleno de misterios mayores, va a salir pues como un maestro, maestra de las logias blancas de la Gnosis samariana, un nuevo misionero, patriarca, secretario, secretaria, y expandir la sede a nivel pues, local, nacional o internacional. Está organizado con su primer nivel, como estamos ahorita, la primera cámara inicial de motivación continua, primer nivel inicial junior, también está allí la cámara pre-básica. Podéis pasar a lo que es el primer nivel inicial, ultra, con la pre-avanzada, penso transformativo, penso Lasrenibu, el penso tridentino precolegio solar, salón de meditación, praxis. Queréis escalar más, podéis hacerlo. Presentas una ofrenda, una carta de solicitud llenas con datos personales y a su vez una copia de cédula, DNI, pasaporte, y presentas 4 trabajos a mano computadora sobre 4 temas de estas cámaras públicas. Una síntesis de uno de los 80 libros del maestro Samuel Ambeor, y a su vez pasas un examen sobre unos temas de la cámara del primer inicial pues que habéis visto. Bien, después de ello, ese examen es orientacional, o sea, das y se revisa allí mismo y se orienta. Y a su vez pasas con una ofrenda a la cámara básica, luego a la cámara avanzada, prosigues al pensum arca coradi, estás allí 3, 6, 9, 12 meses, y luego si anhela usted transformarse en un miembro activo de las Gnosis Religare, pues lo hace. Ingresa a las iniciáticas Shiraj Nibu bajo jurar iniciático y obviamente es un miembro activo del primer nivel. Allí puede mantenerse vitaliciamente o si quiere escalar más puede hacerlo, lógicamente. Puede escalar usted a los Lúmenes Amistad, luego a las presegundas cámaras, está allí nuevamente 3, 6, 9, 12 meses preparándose y practicando para que luego este tiempo pueda consagrarse dentro de las segundas cámaras. Para ello utilizará una túnica azul especial. Ved allí en el libro El matrimonio perfecto, que esté eso públicamente para la humanidad, dado por el maestro Samuel Ambeor, la vestimenta que tenemos. Y allí en los videos también la tenéis. Y fotografías también. Bien, entonces al consagrarte pues entras a las segundas cámaras, luego pasarás a las pre-terceras cámaras, luego a las terceras, luego al cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel si anheláis. Y puede mantenerse vitaliciamente. En el mes calendario siempre llega a su cámara a formar filas para mantenerse con esos derechos institucionales de asistencia. Si un mes calendario no llega a la cámara, pues va quedando fuera de la cámara. Queda en otra cámara que ha llegado. Si no ha llegado a ninguna en el mes calendario con presencia física, quedará únicamente como estudiante online. Mientras esto va a ir escalando, obviamente, las 3 montañas iniciáticas, si así lo anhela. Bien, estimado, estimada, mientras es usted miembro activo, estudiante o representante de estas gnósticas, puede ser maestro, maestra espiritual, vicario, vicaria, sacerdote, ungido o simplemente congregado, usted libremente puede asistir a la gnosis universal existente en el planeta. Es decir, puede asistir usted a la gnosis de la católica romana, o sea, al conocer la inteligencia y la sabiduría de los testigos de Jehová, católica ortodoxa, rosacrucismo, Tao Zen, Allah, Vishnu, Brahma, Shiva, etc. Usted es libre, puede asistir mientras está asistiendo o representando las instituciones gnósticas samarianas de la Gnosis Religare. Obviamente la Gnosis samariana te expande, te universaliza. Llevada el emblema de los 3 factores de la revolución de la conciencia, emblema, bandera de la autorrealización íntima, y lleva las buenas nuevas, que gloria a Dios, que Cristo Samuel Ambeor ya vino, en nombre de Jesucristo y los cristificados, y con nos y vosotros está. Nuestro lema divisa es telema, voluntad, obviamente, para que de allí también salgan más autorrealizados hombres y mujeres solares. A su vez, libremente ustedes, mientras estén en la gnosis samariana, ir al partido político que quiera, orden, ciencia, arte, filosofía, mística que anhele, y puede también fundar iglesias, religiones, partidos de política o órdenes esotéricas o de ciencia, arte, filosofía, mística en el planeta, y normalmente seguir representando la gnosis samariana. Está practicando y está siguiendo y está trabajando para la misma fuerza, el mismo patrón, la misma energía
que es la energía universal, o Dios, la energía universal. También a su vez se anhela, puede integrarse dentro de esta sede u otras, en la gnosis académica cultural o en la gnosis suprapropolítica también, en esta o en otras sedes, lógicamente. A su vez, mientras es usted congregado, tiene cargos de ungido, etc., puede ello también ganárselo en otras sedes de la gnosis universal, como vimos, y normalmente ser un ungido, congregado, o misionero o misionera de la misión solar de la resurrección. Puede ganarse también esos cargos en otras sedes gnósticas de la gnosis amaliana. Existen muchísimas iglesias gnósticas internacionales de las tres etapas Sumulumem Savatara, los discípulos y discípulas del maestro Samael Beor, Laxmi de Jesucristo. Puede allí entrar, ser congregado a primera, segunda, terceras cámaras, ganarse cargos de ungido misionera, converse allí y en este caso normalmente tener esos mismos cargos acá en la misión solar de la resurrección, lógicamente, y seguir asistiendo como miembro activo a sus primeras, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. En nombre de Ain Samael Beor, Laxmi Daimon Jesucristo, hombres Cristo dioses, resurrectos, reencarnados inmortales, alabado sea Shoit, manifestado e manifestado hoy y siempre. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos visto esta cámara pública inicial de motivación continua. Atentamente, el premonasterio Laxmi Daimon Cherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, el sol conscientivo, la orden Yod-He-Bauj, Suchertav, instructor misionero. Y os invitamos pues para el día de mañana de Bash, también hay rotaciones de los soles conscientivos religares, a las 5 de la tarde, y también los días Shenul domingo, las actividades de evangelización en horarios de 8:30 de la mañana, y en la noche también pues hay actos litúrgicos en las iglesias públicas y también en horarios de la tarde. Om se fuerza, Om se amor. Paz diferencial, hermanos y hermanas.